Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy tenemos un programón, como siempre, con un invitado de lujo, un analista que de mucho prestigio y que tiene muchísimo conocimiento en torno al acontecer nacional. Y es complicado poder tener criterios independientes en estos momentos o en estos tiempos acá en el país, pero procuramos hacer lo propio para que en medio de las preferencias políticas, en medio de las pasiones políticas y en medio de los intereses particulares que todos como seres humanos tenemos, pues encontrar las luces que nos den lugar a que Honduras se estabilice políticamente. Si Honduras está estable políticamente, lo notamos. Se han parado las huelgas, se ha parado la tensión y bueno, otras cosas. Evidentemente han ocurrido hechos lamentables que alteran el orden social. Pero tener estabilidad política en Honduras es importante, recuperarla y saber cómo encontrar esos lazos de comunicación que permitan acuerdos. Si ya se ponen de acuerdo para sus intereses particulares como políticos, que se empiecen a poner de acuerdo para intereses de la patria, para intereses de todos los hondureños. Quiero darle la bienvenida hoy a don Marcio Sierra, distinguido analista nacional. Qué placer tenerlo hoy. Gracias, en el programa. Alan. Muy agradecido por tenerme acá en su programa. Y bueno, yo quiero, antes de que iniciemos con este diálogo, bueno, decir que este es un programa especial, sobre todo porque en las últimas horas la familia de don Marcio Sierra ha tenido una pérdida irreparable. Es la pérdida de su señora madre. Yo quiero comenzar, don Marcio, patentizando mi más sentido pésame por esta pérdida irreparable de las circunstancias de las cuales poco nos queda tiempo de poder platicar en espacios como este, pero que la figura maternal es una figura eterna y maravillosa, don Marcio. Gracias, Alan, por tomar en consideración ese hecho. Perder una mamá es doloroso. Doloroso en el sentido emotivo, cuando uno ha sido un hijo acostumbrado a ser amigo de su mamá y escucharla y divertirse con ella, porque mi madre tenía esa característica, una mente bien lúcida y muy atinada en sus consejos, muy trabajadora, muy digna, muy honesta. Yo hice hace poco un artículo en memoria de ella que lo titulé Mi madre, una mujer sin tacha alguna, y en él describo algunas de sus características. Yo quiero decirte, madre, que siempre estás en mi corazón y que yo sé que me estás viendo ahorita. Y voy a seguir tu consejo de ser ponderado. Te amo, madre, aun cuando estás allá en el cielo, y que Dios te tiene a tu lado. Don Marcio, y hay quienes pueden creer que uno entre más grande está, es que menos siente, menos valora, menos ama a un ser humano como una madre. ¿Será porque este mundo hoy por hoy es tan cruel que se puede percibir algo de esa forma? Sin embargo, sin duda alguna, que la pérdida de una madre en cualquier momento de la etapa, cuando uno ama a su madre, cuando uno respeta y cuando uno honra a su madre, pues es impactante, ¿verdad? Mire, yo no creo eso. Yo, gracias a Dios, fui bendecido en esa situación, porque la interacción que tuvimos con mi madre, mi hermano Javier y yo, solo somos dos hermanos, fue muy especial. Nosotros realmente cultivamos una relación muy bonita, obviamente con altos y bajos, que ella supo manejar. Y mire, mi madre siempre estuvo a nuestro lado, en las buenas y en las malas. Y la verdad es que el ejemplo que ella nos dio fue excelente, porque fue muy trabajadora, muy honesta, muy digna, creía mucho en el prójimo, en el amor al prójimo, y sinceramente ella fue la que definitivamente cultivó en Javier y en mí principios y valores
que honran a Honduras, y yo creo que el resultado se ve a la vista. Nosotros somos profesionales honestos y la verdad es que amamos nuestro país y respetamos al prójimo, y creo que quienes tengan la bendición de tener a su madre en estos momentos, que la disfruten y que la cuiden y que la respeten y que la vivan. Mi madre, gracias a Dios, vivió con nosotros 93 años. Ella cumplió años ayer y murió el domingo. Logramos despedirnos con un apretón de manos. Ella nos apretó la mano ya cuando dejó de respirar. Yo quiero decirles a todos aquellos que gozan todavía de su mamá, que la cautiven, que la cultiven, que la amen, que la hagan reír, que le cuenten las noticias. Mi madre era una mujer que cuando yo llegaba ya me daba las noticias, ¿verdad? Y me decía, fíjate que yo no estoy de acuerdo con esto, y lo otro también es que le enseñen a sus hijos a creer en el amor a la madre, porque ellas son el pilar de la familia, y en la medida en que una familia es buena, es señal de que ha habido buena dinámica con su madre. Eso es lo que yo puedo decir, y sinceramente estoy triste, ¿verdad? Yo no puedo negarlo, pero sé que lo voy a superar. Sí, y pues bueno, mi más sentido pésame, lo conozco a usted, conozco a su hijo, a Rafa. Particularmente a Rafa. Rafa era el que más cercano con mi hija María Amalia, estaban con ella en el sentido cotidiano, sobre todo Rafael, ¿verdad? Sí, y Rafael que ha de estar bien humano. sentido. Sí, y bueno, así que las condolencias también extensivas para la Rafa, que sí que nos está viendo también a esta hora, así que mi más sentido pésame para usted y para toda su familia, y esperamos pronta recuperación cristiana para poder asimilar esto, que evidentemente de este lado se desconoce. Eso hay que vivirlo en carne propia, para entenderlo y para dimensionarlo. Solo quiero aprovechar informar a las amigas y los amigos de mi madre que el jueves... ¿Me da el nombre de su mamá? Mélida Mejía Suazo, viuda de Sierra. Ella, la última misa del trío de las 3 misas que se dan, será el jueves, o sea mañana, a las 6 de la tarde en la iglesia San Antonio de Padua, de la colonia Maradiaga, y les estoy invitando a que asistan y le den gracias a Dios por tenerle en su seno. Bueno, ahí está la información para todas las amistades, y de nuevo resignación cristiana, y mi más sentido pésame en nombre de todo el equipo. Usted sabe que acá tiene buenos amigos. Gracias. Muy bien, así que con su permiso y con el permiso de las familias dolientes, así es lo complicado de la vida, porque la vida sigue, la vida no se detiene. Imagínense el dolor que podemos tener, un problema que podamos tener, el conflicto que podamos tener, las alegrías que podamos tener, el nacimiento de un bebé, ¿verdad? Son acontecimientos que solo uno vive en carne propia. Sí. Y que por mucho que uno pueda exteriorizarlo, como quizás se hace a veces, pues es muy, muy particular la vivencia. Así que para bien o para mal el mundo sigue. Así es. Y eso es lo impactante, ¿verdad? Solo Dios sabe cuál es la dinámica de esta vida. Don Marcio, hemos tenido días difíciles en los últimos meses. Y yo creo que uno de los grandes males de este país es que se ha entrado en una confrontación política sin precedentes en la historia. Que uno encuentra luces, que uno ya ve un poco de esperanza cuando se logran poner de acuerdo, y que uno presume que de ahora en adelante van a poder caminar bien, van a poder dialogar, van a poder encontrar salidas a los grandes problemas de este país. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mire, Alan, yo siempre he tenido la costumbre, cuando vengo a hablar con usted, porque me encanta establecer la entrevista con usted, que antes de abordar la temática es bueno
ubicar conceptualmente el tema. Creo que para hacer un análisis político de la coyuntura política, para ver los rasgos generales, tenemos que hacer un análisis basado en 3 aspectos importantes. La primera cuestión es ver los actores políticos y tener una idea clara de por dónde andan los actores políticos. Una segunda parte de ese análisis son las interacciones políticas. Hay que caracterizar en qué consisten estas interacciones políticas, qué características tienen y qué tipos de interacciones políticas se están produciendo en la coyuntura actual. Lo otro entonces implica analizar las circunstancias que rodean esas interacciones políticas y determinan comportamientos en los actores. Entonces creo que esa es la manera como vamos a ir desarrollando este tema. En primer lugar, entonces, para ver por dónde anda esta coyuntura política, empecemos con los actores políticos que están brillando en el escenario hondureño. ¿Qué características tienen? ¿Qué rasgos o qué actitudes vemos en ellos? Yo puedo decirles que hay actores políticos buenos y hay actores políticos malos, ¿verdad? Yo quiero hablar de los buenos, porque lo que quiero hacer es positivo en esto. Los actores políticos que más brillan por su buena actitud en el tema actual o en la coyuntura actual, buscan siempre el diálogo y buscan siempre interactuar de tal manera que se logren metas comunes, ¿verdad? Eso es bien importante porque estos actores uno los ve positivos y los ve de con buena mira, porque contribuyen a salir de la dificultad en la que nos encontramos. Cuando usted encuentra lo opuesto, entonces usted encuentra actores políticos que en vez de buscar salidas, lo que buscan es hundirnos más y crear más conflicto. Entonces, eso es bien importante que la ciudadanía lo tenga claro, porque tiene que saber distinguir qué actores políticos son buenos y qué actores políticos son malos en relación a la actitud que asumen frente a los problemas. Si es de construcción, de solución, o si por el contrario es de destrucción y de impedir soluciones saludables para el país. Eso en términos generales. Lo que estoy viendo es que en el país, dadas las circunstancias que después vamos a ver, tener actores con actitudes propositivas nos está costando. Hay actores políticos que son buenos, ¿verdad?, que proponen teóricamente y políticamente salidas, pero que a la hora de entrar al diálogo no logran esa actitud necesaria para poder conversar y se cierran en posiciones dogmáticas y entonces no se hace posible un diálogo constructivo. Esa es una característica que tienen los actores políticos actuales de Honduras, que son muy dogmáticos y tienden a creer que su verdad es la única verdad. Y esto es general, esto no es una cuestión de que caracteriza a unos y a otros. En ambas partes, en ambas posturas, ya sea democráticas, liberales o ya sean socialistas, el dogmatismo a veces surge y predomina más que la apertura al diálogo. Entonces, cuando esa situación entre los actores políticos tiende a predominar, los paganos somos los ciudadanos que no estamos metidos en esas ligas. ¿Por qué? Porque nosotros no participamos en eso, ¿verdad? O sea, el diálogo ciudadano queda a la expectativa
queda aislado de eso y se vuelven, yo no quiero ser pesado en esto, pero se vuelven como diálogos entre egos políticos negativos, ¿verdad? Y afortunadamente, aparentemente, tienden a dar salida. Usted lo dijo, pareciera que estamos entrando a un momentum más light, más suave, ¿verdad? Porque han habido actores políticos que han demostrado esa actitud propositiva y de diálogo, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de las reformas electorales, que con buen tino se ha manejado, ¿verdad? Y lo que se creía imposible, mire, se ha logrado. Tanto unos como otros, ¿verdad? Los opositores, sobre todo de características más inclinadas hacia la oposición desde una postura socialista, lograron ponerse de acuerdo con posturas nacionalistas, de actores nacionalistas, y los que están en medio, pues, tomaron decisión, a excepción, por ejemplo, de los actores del PINU, que ellos tienen sus razones para no participar en ese juego por algo que no han explicado todavía, ¿verdad? Que habría que ver por qué razones ellos no están de acuerdo con ese manejo que se hizo y ese resultado que se dio, que logró superar una etapa fea que se presentó, intensa, ¿verdad? De coyuntura política negativa, ¿verdad? Porque hubo una escenografía en el Congreso realmente vergonzosa a veces, ¿verdad? Pero sí violenta. Creo que desde el punto de vista de los actores políticos en Honduras, todavía nos falta una generación de políticos con capacidad de diálogo, con capacidad de argumentación, con capacidad de defender posturas, con visión de prospectiva, y que las pongan sobre la mesa para que la ciudadanía pueda empoderarlas. Hasta ahora yo lo que siento es que no nos están dando una visión general, sino que lo que estamos viendo son acciones inmediatistas de coyuntura que no tienen una óptica hacia adelante. Quizá la reforma electoral podría ser que tenga un resultado de futuro, porque prevé que existan buenas condiciones para futuras elecciones, ¿verdad? Ese es en el sentido de los actores. No sé si tiene alguna inquietud. Claro, porque vale la pena hacer el desarrollo de esta tesis, porque nos da un preámbulo de lo que realmente espera la población. Si ya teniendo el análisis de los actores políticos, ya los conocimos, ya sabemos cómo piensan, cómo respiran. Usted hablaba de algo que me pareció interesante, quiénes son buenos, quiénes son malos. Es complicado decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque los que son malos se molestan, y los que son buenos pues no sabemos también cómo lo vayan a tomar, para mantenerse en esa línea. Sin embargo, viendo hacia futuro, donde como ciudadanos comunes y corrientes en cualquier país, lo que se aspira es tener una estabilidad política, lo que se aspira es poder caminar y fortalecer una democracia. ¿Cree usted que realmente se van a alcanzar acuerdos sinceros, honestos, desprendidos de cualquier interés particular, para fortalecer el Estado de Derecho, que ha estado tan frágil en los últimos años? Mire, yo tengo fuertes dudas al respecto, porque por muy buena intención que existiese a nivel interno entre las partes, ya sea de oposición o de oficialismo, hay factores externos que están contribuyendo a dificultar ese proceso. ¿Por ejemplo? Bueno, yo tiendo a partir de una premisa que es la que guía mi análisis en este sentido, y que Lenin la planteó para su esquema bolchevique, que decía la cadena imperialista se va a romper por el eslabón más débil. Yo lo que digo es que la democracia liberal en América Latina se va a romper por el eslabón más débil, y en ese sentido Honduras, para mí, es el eslabón más débil de esa cadena de democracias liberales. Y entonces pareciera que hay una especie de conspiración
global que se ha combinado con dinámicas internas que están tratando de dificultar la consolidación de una democracia participativa en Honduras para que pueda haber una crisis que desestabilice no a Honduras, desestabilice toda la región, y esto permita entonces la clásica postura de en río revuelto ganancia de pescadores. Pero sinceramente va a depender de la madurez política que tengan los socialistas y que tengan los liberales nacionalistas o propiamente del Partido Liberal y los socialdemócratas. Yo creo que en este momento Honduras todavía tiene la posibilidad de tener una dinámica de diálogo entre actores políticos constructiva que nos permita visionar la Honduras para los próximos 20-25 años, estableciendo claramente qué líneas políticas deben respetarse y hacia qué podemos llegar poniéndonos de acuerdo, porque la verdad es que el sistema económico que tenemos es perfectible, ¿verdad? No es una cosa que sea pétrea, ¿verdad? El capitalismo que tenemos se puede perfeccionar, y yo creo que el buen diálogo va a tender a eso. Y en este sentido creo que es importante destacar que no solo hay actores políticos vernáculos, que estamos acostumbrados a ver los que salen de los partidos políticos, también hay que ver que hay actores políticos empresariales y que estos empiezan a tener un papel o un rol más importante. Hay actores políticos de otra naturaleza que no están precisamente identificados con partidos políticos, pero que ahí están, incluso jóvenes, ¿verdad? Que yo creo que deben jugar un papel importante y que deben incluirse en ese proceso, en esa dinámica, que tienen que ver también con posturas de actores de la sociedad civil. Creo que allí, en términos de los actores, se están dando actitudes que hay que averiguar bien o hay que analizar bien por qué esas posturas tan cerradas. Sobre todo cuando vemos líderes dinámicos, con posturas críticas, que realmente son posturas que son interesantes, pero que las consideran como una verdad absoluta, que no tiene posibilidades de ser flexibles en términos del diálogo. Me refiero, por ejemplo, a las posturas que a veces la plataforma de salud y de educación adopta, que son cerradas, ¿verdad? O a veces desubicadas, porque es que mire, uno tiene que decir, el que es político habla de política, tranza con política, se mete con la política y respira y vive de la política. Pero un movimiento social, una plataforma social que comienza en blanco, después no puede pasarse al negro, después no puede pasarse al gris, pero es un criterio particular. Claro. O sea, porque se ha venido distorsionando el propósito de una plataforma que comenzó muy bien, que fue un ejercicio interesante de ver cómo se puede organizar el pueblo hondureño para alcanzar un objetivo. Pero sobre la marcha, tampoco se puede creer que se puedan estar conformando plataformas acá para que ya por último terminen dirigiendo a la Selección Nacional de Fútbol. Si comienzan con una causa, terminen con esa causa, ganen bien esa causa y pasemos a otro tema. Pero ya ahora, de un tema de salud, de educación, saltan a un tema como el Código Penal. Y ahora saltan a un tema de querer derrocar al presidente porque lo mencionan que está vinculado con el narcotráfico según publicaciones de los diarios internacionales. Situaciones que ya aclaró el presidente, que fue a Washington y que estuvo tranquilo platicando allá con Almagro y no le hicieron nada. O sea, así se distorsiona, siento yo, los objetivos. Claro, eso se refiere a circunstancias. Pero déjeme terminar algo de los actores. Sí. Ahora hay un término que me parece a mí tenemos que caracterizar, que es plataformas trampolín, ¿verdad? Tengo la impresión que la mano gruesa de la política vernácula opositora, que tiene su origen en mentalidades muy inteligentes del Partido Socialista o Partido Marxista, ha contaminado
esas plataformas trampolín. Y lo mismo puede ocurrir con la otra plataforma también, que no tiene su origen en posturas radicales socialistas o marxistas. Lo que hay que evitar es que estas plataformas se vuelvan plataformas trampolín y se conviertan más bien en plataformas puente, ¿verdad? Que permitan que pase los argumentos y que podamos ser tan maduros de reconocer dónde está una posibilidad de entrar en acuerdo y la que no se permita, entonces ponerla en veremos, ¿verdad? Creo que hay contaminación y estas manifestaciones que todavía estamos viendo son la expresión de posturas que están raras. Yo todavía no entiendo por qué estos jóvenes que están yendo a la calle, que se ponen capucha y toda esa cuestión, tienen esas actitudes todavía de violencia. ¿Ante qué? Cuando se puede hablar, cuando se puede cuestionar incluso, cuando se puede decir, a mí no me parece esto, y proponemos esto, que era lo que traía la plataforma en cierto modo, y es lo que usted dice, se ha perdido. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los rasgos generales de los actores políticos en la actual coyuntura política? Prevalencia del dogmatismo, ¿verdad?, en los actores, poca apertura al diálogo y quizás poca capacidad para encontrar acuerdos comunes que le permitan al país enrumbarse hacia una visión de mediano y largo plazo. Esa es un rasgo general que veo yo en los actores políticos y que veo la necesidad de nuevas generaciones, veo la necesidad de un nuevo liderazgo político que tenga más propensión al diálogo, más propensión a la argumentación y más solidez en sus posturas político-ideológicas. Interesante ese elemento, pero ¿cómo calzarnos cuando en la realidad política que tenemos en Honduras vemos que no están surgiendo nuevos sectores políticos, que hay dictaduras a lo interno de los partidos, no solo en los tradicionales, sino que hay dictaduras en los partidos que no permiten que nuevos actores, que nuevos personajes puedan tener protagonismo en las diferentes fuerzas políticas porque consideran que se quedan desprotegidos o que pierden sus liderazgos, que pierden su poder político, su influencia política. Y me llama la atención en esa línea, por ejemplo, la postura del doctor Mauricio Oliva dentro del Partido Nacional. Hablando del partido más fuerte, el partido más grande de Honduras, el Partido Nacional, que ha ganado los últimos 3 periodos y que, escuchando los planteamientos de Mauricio Oliva, un político de la vieja guardia, que sobrevive todavía ante esta nueva moda, le llamo moda, pero en realidad es un nuevo corte de política que ha impuesto Juan Orlando Hernández al interno del Partido Nacional, donde se ha relegado a la vieja guardia política. Pues Mauricio Oliva emerge y plantea esa posibilidad de buscar la presidencia de la República. Analizando en este caso el Partido Nacional para luego poder analizar otros sectores políticos, ¿cómo va esta situación? Mire, a mí no me gusta utilizar programas de televisión para hablar de determinados personajes, porque eso ya lo traté como actor. Mauricio Oliva, con todo el respeto, porque es el presidente del Congreso, está incluido en esas características que hice para los actores. Pero sí es interesante verlo desde otra óptica, que es desde el punto de vista de la interacción política, que es la siguiente parte del análisis que tenemos que hacer. ¿Cuáles son las características que describen la interacción política en la actual coyuntura? Entonces, si lo vemos así, veamos qué actores políticos están interactuando políticamente de una forma más focalizada que otros actores políticos que están interactuando de una forma más bien pasiva, que no tienen efectividad en su interacción política. Obviamente, actores como Mauricio Oliva, actores como el mismo Mel, ¿verdad?,
actores como Nasrallah, ¿verdad? Son ese tipo de actores focalizados, con una interacción política focalizada, tienen como metas, ¿verdad? Los otros actores políticos que ahí están, que no están focalizados y que son pasivos, probablemente no tienen metas. Entonces, lo que está caracterizando la interacción política actual y que es un objeto de estudio de la microsociología, es que nosotros tenemos una interacción intensa por una parte, pero tenemos una interacción política pasiva por otro lado. La que está siendo intensa me preocupa que no está dando señales de superación de viejas tradiciones, no está dando muestras de esperanza de que va a surgir un nuevo enfoque político, una nueva proyección de visión del país. Estamos ahorita todavía en un momentum en que no sabemos claramente por dónde se van a disparar. Pero sí, efectivamente creo que desde el punto de vista de la interacción política focalizada está surgiendo la personalidad de Mauricio Oliva, que tiene a su favor, que ha logrado construir un diálogo favorable en relación al Congreso con esa reforma política electoral, ¿verdad? Y la posibilidad de que el presidente Hernández se reelija una vez más, partiendo de que no se puede desconocer que pueden decir cualquier cosa de Juan Orlando Hernández. Es más, ha estado expuesto a ese tipo de situaciones desde que asumió la presidencia de la República en el periodo pasado. Y todos los días hay que hablar de Juan Orlando Hernández, todos los días. Bajo esa perspectiva, ¿cree usted que existen las condiciones para que pueda postularse nuevamente a buscar una reelección? Mire, yo le voy a decir algo. Juan Orlando Hernández, presidente, con todo el respeto que merece, es uno de los políticos más inteligentes que tiene este país. Yo me lo digo así, ¿verdad? Y no es porque quiero encumbrarlo. Pero él sabe manejar muy bien lo que es la interacción política, ¿verdad? Y es un actor relevante en la coyuntura actual y no creo que se vaya a reelegir. Lo que sí creo es que va a influir. ¿Para bien o para mal? Pues yo diría que... Que dicen que un presidente en funciones no puede garantizar el triunfo del candidato a su partido, pero sí puede garantizar la derrota del candidato de su partido. No, pero mire... Entonces dígame en qué línea iría él. Sí, está bien, está bueno, ya me puso usted la trampa. Pero mire, yo le voy a decir algo. Juan Orlando Hernández es un hombre muy inteligente y es constructivo. No tiende a la política destructiva, pero sí él va a luchar porque su partido gane, eso téngalo por seguro, y va a hacer lo que tenga que hacer, como dice el eslogan, ¿verdad?, para que la actividad de los nacionalistas se rumbe por un camino que le traiga beneficio. Eso es lo que yo creo. Juan Orlando no creo que se vaya a reelegir, él ya dio lo que tenía que dar, va a dar más, pero desde otra posición. Pero sí creo que él va a influir porque haya cambios, ¿verdad?, necesarios, porque él tiene bien claro hacia qué tenemos que conducir al país. Y si los candidatos que puedan surgir no garantizan que ese cambio que se requiere vaya a ser permeable, vaya a ser posible a futuro, él va a tener que jugar un rol muy inteligente, ¿verdad? Entonces, yo no me atrevo ahorita a hablar de posturas personalistas porque creo que no tiene sentido, es muy temprano, pero sí creo que la interacción política que promueve el candidato, el Partido Nacional y el presidente Juan Orlando Hernández no es negativa para el Partido Nacional, al contrario, creo que es positiva. La pregunta que hay que hacernos es si esa postura que tiene es negativa para la oposición o es positiva para la oposición. Yo tiendo a creer que es positiva para la oposición porque va a ser porque está planteando una dinámica de apertura al diálogo, ¿verdad?,
que pudiera más bien cerrarse en caso de que él tuviera una actitud dictatorial, que yo no creo que la tenga, ¿verdad? Entonces, ¿qué le puedo contestar? No nos fijemos en este momento en el individuo. Veamos el proceso que contribuye a que los individuos mejoren su actitud política. Eso es lo que tenemos que ver los ciudadanos comunes, ver si el actor político está contribuyendo a que la interacción política tienda a la mejoría del país o no. Ahora, factor narcotráfico. Ok, eso usted entonces ya va a entrar a la parte de las circunstancias que están afectando a Honduras, ¿verdad? Narcotráfico y sobre todo a la clase política. Pero no solo es el narcotráfico. Claro, y hay otros factores como la corrupción. Bueno, de hecho, existe un enorme impacto en las últimas horas con ver ese fallo que recae una responsabilidad sobre una ex primera dama. Y cuando uno compara y dice, bueno, se le están imputando ya como 12 millones, acá hay escándalos de 6 mil, 7 mil, 8 mil millones y incluso a nadie hay muchos que están libres ahí. Pero este factor de la narcopolítica, ¿cree usted que va a ser un condicionante para el próximo proceso electoral, que va a generar una especie de depuración en la clase política de Honduras? Definitivamente. O sea, las circunstancias que están incidiendo en la dinámica política de Honduras no solo es el narcotráfico, van desde lo macroeconómico, ¿verdad? Desde la relación internacional que tenemos con el mundo, ¿verdad? La relación económica que tenemos a nivel interno y circunstancias como la migración, como la corrupción, como la impunidad, ¿verdad? Como pobreza, ¿verdad? Que todavía está ahí, ¿verdad? Y obviamente otro tipo de circunstancias que están afectando al país, como por ejemplo la exclusión y la marginación que todavía pesa en el país. Entonces yo creo que hay circunstancias que tienen un peso relativo fuerte que pueden tender a afectar las posibles dinámicas positivas de interacción política que puedan ejercer actores políticos. Y ahí es donde está la varita mágica, ahí es donde está la inteligencia que tienen que mostrar los actores políticos. Por ejemplo, ahorita Honduras se está manejando muy bien en el sentido de ver las posibilidades de crear condiciones favorables para la inversión, ¿verdad? De crear condiciones favorables para la generación de empleo, que no han sido como esperábamos los resultados, pero que tampoco es que estamos pasivos en ese sentido. Se están dando señales muy buenas. Ahorita creo que a nivel de circunstancias, lo más importante es que el sector empresarial se entienda con el sector político para coincidir en unas metas comunes a nivel de una visión de país, que ahí están dadas las condiciones con ese programa 2020, creo que se llama, ¿verdad? Pero que deben ser como dialogadas, ¿verdad? Creo que ahora el sector privado, el sector empresarial, ya no puede tener una actitud pasiva, tiene que participar. Y lo mismo otros actores de la sociedad civil tienen que entrar a contribuir al diálogo, tienen que entrar a plantear, a tener posturas que contribuyan a encontrar esa ruta que necesitamos para poder superar esta coyuntura negativa que tenemos, ¿verdad? Porque es una coyuntura negativa por muchas circunstancias que están afectándola. Ok, y para el próximo proceso, ¿usted cree que va a ser determinante para que, por ejemplo, pueda perder el Partido Nacional? ¿Cree usted que le puede pasar un voto de castigo al Partido Nacional estos vínculos escandalosos de algunos de sus miembros con el crimen organizado? Y bueno, no solo el Partido Nacional, evidentemente hay otros actores políticos involucrados en estos ilícitos, pero ¿cree usted que siendo el Partido Nacional el que tiene el control político ahora mismo le vaya a pasar factura en el próximo proceso? Bueno, yo le voy a decir algo, yo en eso hay que balancearlo, porque como puede ser positivo, puede ser negativo, porque acuérdese que quien tiene el poder político en este momento es el Partido Nacional, y ese poder político se puede utilizar.
Pero lo que sí creo yo es que el que más trabajo tiene que hacer para demostrar que va bien enrumbado hacia el futuro es el Partido Nacional, porque la oposición está en una coyuntura favorable a ellos, porque las circunstancias afectan más al Partido Nacional y su gobierno que a la oposición. Pero si se saben capitalizar de parte de la oposición. Pero sí, creo. Exacto. Entonces ahí está el gran dilema. Si la oposición se mantiene cerrado en esas posturas dogmáticas que no ofrecen salidas y que no dicen para dónde ir, el Partido Nacional puede tomar la bandera propositiva, puede ser más inteligente en plantear salidas y entonces puede dar una sorpresa. Yo lo que creo es que aquí en Honduras ya las elecciones, la ciudadanía ya no es la borrega que antes se creía que era. No, la ciudadanía ahora es más pensante. Y hay un factor que es una circunstancia que se debe tomar en consideración, que es el voto indeciso. Es elevadísimo. Es elevadísimo. Y ese voto es voto que va a determinar quién gane las elecciones según vea la perspectiva. Yo creo que el manejo de la crítica al oficialismo o al gobierno es más intensa que la respuesta que da el oficialismo a la controversia que provoca la oposición. Y eso puede ser desventajoso para el Partido Nacional. Sí. Hay que saberlo manejar. Ahí están los gurús. Si no lo saben manejar. Mire, yo lo que creo es... ¿Son buenos esos gurús o no son buenos? Pues que a veces los veo flaquear. Ejemplo. Mire, viene la presidenta de la Cámara de Representantes el otro día acá al país. Y resulta que acá nos han vendido la idea de que el Partido Nacional pues se blinda, tiene buenos asesores y evitan de que se exponga al presidente de la República. Pero el otro día vino esta señora y se dio el lujo de decir: no quiero hablar con el presidente de la República, no quiero. Y venía a hablar con Bukele en El Salvador y se reservó el derecho también de no hablar con el presidente saliente de Guatemala, Jimmy Morales. Y la dejaron entrar y le tiraron la alfombra. Y con la Policía Nacional y resguardado ese hotel por la policía puesta por el gobierno y el canciller de la República a tirarle la alfombra. Y le dijeron de todo al canciller en esa reunión, ¿verdad? Cosas que incluso todavía no han trascendido. Entonces me pregunto yo, si acá se han reservado el derecho de no dejar entrar periodistas de Telesur porque creen que vienen a atacar al gobierno, se ha reservado el derecho de no dejar entrar a la exfiscal de Guatemala, a Telma Aldana, por sus posiciones políticas. ¿Qué pasó ahí? Que no tuvieron la capacidad o el valor de parar el ingreso de esta señora, sí, faltándole respeto a la nación, al país, diciendo que no se va a reunir con el presidente de la República. Y ahí creo que se pusieron a prueba esos gurús que usted dice. Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa, a mí me parece que la actitud que tomaron más bien fue inteligente. Yo creo que la premisa que privó ahí es: aquella viene acá en política, aquella anda haciendo política. Pero a costa mía. Va a ser a costa mía, entonces le vamos a permitir que haga política, ¿verdad? Porque lo que vino a hacer ella, es cierto, vino a hacer política, pero no es que vino a destruir las posturas del gobierno de Juan Orlando. Él no habló con Juan Orlando, pero eso no quiere decir que no se trataron los temas que tenían que tratar. Pero trató todos los enemigos, o sea, trató con todos los enemigos políticos. Pero mire, es mejor tener a todos con comida que tenerlos sin comida. Entonces, yo lo que creo es que esa coyuntura de la venida de esa señora no afectó a Honduras. Al gobierno no lo afectó. Más bien creo que el gobierno salió bien parado. Acuérdese que allá en Estados Unidos también juegan política. Y esa señora está dentro de una dinámica política. Y es oposición. Y es oposición. Entonces creo que se supo manejar. Es mejor haberla recibido que no recibirla. Ahora, la decisión de no hablar con el de Guatemala y no hablar con el de Honduras, ya esas son cuestiones probablemente de interés
compartido allá en Estados Unidos, porque mire, demócratas y republicanos, cuando les toca hablar de plata, ellos saben cómo manejarse. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, pero la verdad es que yo creo que en ese sentido fue positiva la apertura que dio. Hubiera sido más negativo para el país no aceptarla, se imagina pero usted. ya en Israel no dejaron entrar a 2 congresistas de los Estados Unidos, bueno, pero, porque no comparten la ideología de Netanyahu y la línea de Trump. Bueno, les prohibieron la entrada ya con dignidad. Pero Israel es Israel. Me mató. Es Marcio Sierra, distinguido analista, hoy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias, amigo, por esta plática que sin duda alguna esperamos que sea constructiva para todos ustedes. En nombre del ingeniero Bastian, al frente de la producción, señoras y señores, yo soy Alan Fiallos, con permiso. Ella es Marta, enfermera y hermana de Camila. Camila es maestra en varias instituciones. Marta y Camila cumplieron el sueño de ellas y de doña Marta, su mamá. Después de muchos años de alquilar, hicieron posible el sueño de ser dueño, con el programa masivo de vivienda más grande en la historia del país, Fuerza Vivienda. En conjunto con el sistema bancario y el sector construcción, te da la oportunidad de comprar tu casa con el aporte del bono para vivienda social que otorga el gobierno de la República. Acércate a tu banco y escoge el plan que aplica a tus ingresos. Dale a tu familia un hogar. Juntos hoy construimos el sueño de ser dueños. Fuerza Honduras. Presidencia de la República. Porque sabemos que crecer es su meta, la Cooperativa 15 de septiembre, la primera cooperativa de ahorro y crédito en Honduras, le trae el nuevo crédito 6015, un financiamiento con una tasa del 15% de interés anual, exclusivamente para usted. Llévese hasta 100,000 lempiras sin aval. 6015, una propuesta única e innovadora con soluciones para usted o su negocio. Afíliese ya. Venga a Cooperativa 15 de septiembre en todas nuestras filiales y solicite el crédito 6015. Cooperativa 15 de septiembre. 60 años impulsando sus sueños. Ahora, más noticias. Miles de personas que protestaban por la... Más cobertura periodística. Las imágenes de actualidad y el contenido periodístico de última hora. Está en un solo clic. Televisur.com, el sitio web líder en noticias. Televisur.com. Esta es la verdad sobre la campaña contra el nuevo Código Penal. El nuevo Código Penal crea delitos contra la corrupción privada, para castigar no solo al funcionario corrupto, sino que también al corruptor. Incluye penas para los que hacen retenciones a los trabajadores para el Seguro Social, Infop o RAP y no los entregan a estas instituciones. Incluye delitos contra nuevas formas de contrabando y evasión fiscal, que el actual Código Penal no tiene. Por esto es que hay sectores que no quieren que el nuevo Código Penal entre en vigencia. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. El AM de su radio ahora suena estéreo y en alta definición. La Catracha 1060 AM, ahora en estéreo y también en tuning. Noticias, música, deportes y las transmisiones en vivo con los sucesos de última hora. Todo en la 1060 AM. La Catracha 1060 AM. Ahora en estéreo y en tuning. Con el crédito de consumo Banrural, sí puedes materializar tus sueños. Viaja, compra tu vehículo, mejora tu vivienda, emprende, forma tu familia o estudia. Tú decides en qué utilizarlo. Hasta 500,000 lempiras sin aval, tasa preferente, hasta 60 meses para pagar. ¿Qué esperas? Materializa tus sueños con Banrural. Acércate a cualquiera de nuestras agencias y haz realidad tus sueños. Banrural es de todos, el amigo que te ayuda a crecer.
Estamos hablando que en el periodo del 2014 al 2019, 23 extradiciones, 6.143 detenidos por tráfico de droga, 4.839 por extorsión, 19 narcolaboratorios destruidos, 259 pistas inhabilitadas, 18.333 kilos de cocaína incautados, 14.000 armas decomisadas, 500 bandas desarticuladas. Y no voy a retroceder ni un milímetro en la lucha contra los narcotraficantes, los otros criminales. No nos van a detener. Voces de un diálogo. Bienvenidos a un programa más de Voces de un diálogo, donde se abordan temas de impacto. Ha procesado a medio mundo y no le ha pegado absolutamente nada. Con los diferentes protagonistas del acontecer nacional. El contrato social entre los gobernantes y los gobernados. Pero los que tenemos algunos kilómetros ya recorridos, Alan. Si los entes judiciales son imparciales. Evitar que se siga yendo la gente para allá. Hay gente honesta, gente interesante dentro, pero... Dialogan sobre los temas más importantes que se generan en nuestro país. Ha perdido, si es que alguna vez la tuvo. La sociedad que tenemos ahora no es la sociedad que tenemos hace 10 años. Al estilo único de Alan Fiallos. Algunos lo perciben así, otros consideran que es que se está haciendo justicia. Voces de un diálogo, todos los días a las 8 de la noche, solo por Cholusat Sur, Canal 36 y nuestras redes sociales. En Cholusat Sur creemos en los principios y valores cooperativos. Estamos convencidos que el movimiento cooperativo debe estar en el centro de la creación de una economía más sostenible y equitativa. Basados en estos principios, surge La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras, un programa único en la televisión nacional. Vea La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras con Efraín Rodríguez, todos los fines de semana, solo aquí, en Cholusat Sur. Cholusat Sur presentó Voces de un diálogo.